Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores y a este video tutorial donde podrás aprender a tejer esta hermosura de diadema. Como pueden ver, es bellísima, está cruzada en la parte de acá y les cuento que está muy fácil de hacer. Si desde ya te está gustando, no olvides darle like a este video. Deja un lindo comentario en la parte de abajo y si aún no estás suscrito me gustaría invitarte a que lo hagas, actives la campanita para que así recibas una notificación cada vez que subimos un nuevo video tutorial. Para realizar esta diadema vamos a utilizar cualquier material que ustedes quieran siempre y cuando sea de un grosor mínimo de 3 milímetros. Esta que yo voy a utilizar es de ese grosor y es 100% acrílico. Vamos a utilizar un ganchillo de 5.5 milímetros, una tijera, una agujita lanera, algunos marcadores y una cinta métrica para que puedan elaborar esta diadema para cualquier talla que ustedes deseen. Vamos a comenzar con un nudo deslizado. Ajustamos bien a nuestro gancho y vamos a comenzar a tejer nuestra cadenita de base. Como pueden ver, que nos vayan quedando bien flojitas nuestras cadenitas y vamos a tejer la cantidad de cadenas que necesitemos de acuerdo a la medida que estemos realizando. En mi caso, como es para la talla de una niña de 1 año, voy a tejer un aproximado de 50 cadenitas. Ya que tengo mi cadenita de base ya lista, vamos a agregar una cadena para iniciar la vuelta número 1. Vamos a girar nuestra cadenita de base y vamos a tejer los puntos tomando solo este hilito que se ve en la parte de atrás de nuestras cadenitas. Entonces tomamos una lazada, vamos a la segunda cadena desde el gancho tomando ese hilito que les dije, sacamos y ahora vamos a pasar este primer arito por debajo de estos dos. Tomamos lazada, vamos al siguiente, tomando, como les dije, siempre ese hilito que está detrás de nuestra cadenita. Y ahora que tenemos 3 aritos en el ganchillo, vamos a pasar este por debajo de estos dos. Tomamos lazada, vamos al siguiente, sacamos y pasamos el primero por debajo de los otros dos. Vean cómo se va formando el punto. Entonces vamos a continuar de esta manera haciendo toda la vuelta número 1 hasta llegar al otro extremo. Tenemos ya lista nuestra vuelta número 1. Ahora para la siguiente vamos a iniciar con una cadena y giramos nuestro trabajo. Vamos a continuar tejiendo la misma secuencia de puntos, pero ahora vamos a tomar solo la hebra que está en la partecita de atrás de esta cadenita que se forma arriba de cada punto. Tomamos lazada, colocamos el gancho en el centro de la cadena y lo sacamos hacia la parte de atrás. Sacamos y de nuevo tenemos 3 aritos en el ganchillo. Vamos a pasar el primero por debajo de los otros dos. Nos ubicamos en el centro de la cadenita, pasamos hacia la parte de atrás, sacamos y luego pasamos el primer arito por debajo de los otros 2 aritos. Y de esta manera vamos a continuar la vuelta número 2 y las vueltas siguientes
Ok, iniciando de la misma manera, giramos el tejido, tomando siempre esa hebra de la parte de atrás de la cadenita hasta que tengamos un total de 7 vueltas. Ok, ya he terminado acá mi vuelta número 7 y cuando ya sea así vamos a agregar una cadenita, ajustamos bien, alamos un trocito de lana y vamos a cortar nuestro hilo. Vean qué lindo queda este punto, imita bastante bien el punto de 2 agujas. Entonces lo que vamos a hacer es tejer una segunda pieza exactamente igual, con la misma cantidad de puntos que hicimos en la base y la misma cantidad de vueltas. Ok, como les dije, vamos a necesitar 2 piezas exactamente iguales, ya yo las tengo acá, y lo que vamos a hacer a continuación es colocar algunos marcadores para ver desde qué punto hasta qué punto vamos a cerrar nuestra diadema. Entonces vamos a comenzar una pieza de arriba, la vamos a colocar de esta manera para poder ver bien los puntos y vamos a contar 18 puntos. En el punto número 18 vamos a colocar un marcador. Ahora vamos a contar de este lado hacia acá 18 puntos también. En ese punto 18 vamos a colocar otro marcador. Ahora con esta misma pieza vamos a ir a la parte de abajo y vamos a contar la misma cantidad de puntos. Colocamos otro marcador allí y contamos 18 puntos en la parte de abajo también de este lado. Muy bien, ya tenemos 4 marcadores acá en esta pieza. Vamos a contar la misma cantidad de puntos y a colocar los marcadores en estos mismos lugares ahora en la segunda pieza. Muy bien, ya que tenemos las dos piecitas con los puntos ya separados, entonces lo que vamos a hacer es tomar la pieza que tenemos acá o cualquiera de ellas y la vamos a colocar de manera que los puntos nos queden a la misma altura. Ok, aquí tenemos estos dos marcadores, vamos a pasarlo a uno solo. Vamos a colocar las dos piecitas dentro de un mismo marcador exactamente en el punto que teníamos marcado. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lugar, acá. Sin perder nuestro puntito que teníamos marcado. Vamos a pasar por aquí y por aquí. Ok, entonces ya que lo tenemos de esta manera, podemos retirar el resto de los marcadores y solo nos queda coser estas dos piezas desde acá hacia acá y desde acá hacia acá para que ya nos quede de esta forma. Ok, yo voy a utilizar esta agujita que tiene el arito bastante grueso porque mi lana es bastante gruesita. Entonces vamos a ubicarnos acá donde tenemos el marcador y desde la parte de abajo vamos a pasar por el punto que tenemos en esta parte y luego desde abajo vamos a pasar por el otro puntito y ahora a partir de acá vamos a comenzar a coser de la siguiente manera. Vamos a bajar acá hacia acá tomando solo este hilito que tenemos acá. No vamos a tomar los dos como normalmente se hace, sino solo este que está aquí. Nos vamos al siguiente punto de nuestra otra pieza, es este que está acá, y desde abajo vamos a tomar solo ese hilito y sacamos. Ahora vamos al siguiente punto que tenemos acá. Y nos vamos a la otra piecita desde abajo tomando el punto que está al lado de donde está saliendo nuestro hilo. Vamos al de al lado.
Ok, ya que terminamos la costura, vean que casi ni se nota, está cosido en la parte del medio, queda súper linda esta costurita. Entonces para finalizar vamos a hacer un pequeño nudito para asegurar. Y ahora por la parte de atrás vamos a camuflar bien este trocito de lana que nos quedó por acá. Y ahora ya podemos cortar este hilito y ya hemos pegado este lado de nuestra diadema. Ahora vamos a tejer, perdón, a coser de la misma manera que les he explicado ahora esta parte de acá, ok, hasta llegar acá al final. Ok, ya que cosimos las dos partes y camuflamos ese restante de lana que nos quedó al final, vamos a ir a la parte de atrás, ok. No sé si a ustedes también les quedó esto, pero este es un restante que quedó cuando iniciamos la costurita en la parte de acá. Vamos a colocar nuestra aguja lanera en ese lugar. Vamos a hacer un nudito para asegurar que no se vaya a soltar nuestro hilo por acá. Y de igual manera vamos a camuflar entre el tejido un trocito de esta lana antes de cortar. Y de igual manera vamos a hacer con cada uno de estos hilitos que tenemos por acá, este de acá también y estos dos que tenemos aquí. Ya yo escondí todos esos restantes de lana. Vean qué linda está quedando esta diadema. Si a ti te parece que está quedando linda, no olvides darle like a este video. Ahora, el siguiente paso es coser estas dos puntas, ok, pegarlas para ya cerrar la circunferencia de nuestra diadema. Este es el lado derecho. Entonces lo vamos a colocar así para coser esta parte de acá. Vamos a tratar de hacerlo de una manera que la costurita nos quede bastante disimulado. Vamos a colocar nuestra agujita lanera acá en el primer puntito y nos vamos a ir al siguiente. Vamos a coser de la misma manera que cosimos al unir las dos piezas en el medio. Entonces ahora vamos por el primer hilito que está aquí, tomamos el de acá y pasamos. Ahora vamos al siguiente, este que está acá. Ahora el de acá, tomándolo siempre desde abajo. Vamos al de al lado. Y así vamos a coser toda esta parte de acá hasta llegar a la otra puntita. Ok, amigas, ya hemos terminado acá la costurita, camuflamos cualquier restante de lana que haya quedado por allí y con eso hemos terminado el paso a paso de esta hermosa diadema. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides darle like, comparte este video y si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas en este momento, actives la campanita para que puedas disfrutar de muchos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.